Tras estos minutos de cortesía, vamos a dar comienzo a nuestro quinto webinar sobre nuestra visión actualizada de los mercados financieros. Lo primero de todo, quisiera en nombre de nuestro grupo, de nuestro presidente y en el mío propio, desearles que todos ustedes se encuentren en buen estado de salud, dándoles ánimo para seguir sobrellevando este periodo de confinamiento que todos estamos sufriendo. En estos momentos tan particulares de complejidad e incertidumbre, el Grupo Banco Alcalá quiere seguir estando cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles la posibilidad de participar en estas conferencias en las que, de manera periódica, ofreceremos nuestra visión de los mercados financieros con la voluntad de servicio al cliente que siempre nos caracteriza. Igualmente, dado que ofrecemos estas conferencias con periodicidad quincenal, estaremos agradecidos a todas aquellas sugerencias que nos puedan hacer llegar para mejorar las sesiones, bien a través del chat o del correo electrónico que posteriormente verán en sus pantallas. Para garantizar un mejor desarrollo del webinar, hemos procedido a silenciar los micrófonos, apagado las cámaras y el discurso del ponente será solamente con audio. Existe igualmente la posibilidad de formular preguntas por el chat, las cuales nuestra compañera Rocío Bores, actuando como moderador, las irá recogiendo de manera que al final de la ponencia se podrán responder a todas. Para no extenderme más y para quien aún no le conozca, quisiera presentarles a don Luis Buceta, director de inversiones del grupo, quien nos dará una actualización sobre la situación actual de los mercados financieros y nuestra visión sobre los mismos. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Luis. Muchas gracias, Marcos. Bienvenidos otra semana más a este webinar. Recordaros lo de las preguntas, que había que pulsar un botón rojo, una flecha roja, perdón, que aparece en las pantallas y allí en el apartado preguntas, conversaciones se podrán realizar. Bueno, pues empezando como siempre con la evolución de la pandemia, pues en general podemos decir que hay bastante estabilidad en los datos. Parece ser que, dependiendo de cómo vaya evolucionando en países emergentes, donde todavía están con algo de crecimiento importante, en general en países desarrollados la curva ya se ha aplanado y ya hemos pasado en teoría lo peor, salvo quizás en Estados Unidos y en Reino Unido, donde es probable que todavía no hayan tocado pico. Ya se están empezando a conocer planes de desescalada, en concreto también el español, en el que estaréis al tanto. 4 fases, básicamente hasta fin de junio, con la ejecución a cargo de cada una de las provincias. Bueno, más que un plan, es un calendario, porque de plan de momento hay relativamente poco. Y como hay relativamente poco, analizar el impacto macro del plan pues, es bastante difícil, porque bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿no? Entre otras cosas, ver cómo conciliar los ERTEs con negocios que inician su actividad, pero con una capacidad muy limitada, en torno al 30 o al 40%. Estos negocios seguramente, o sea, un hotel o un restaurante necesitan capacidades mínimas de 60-70% para ser rentables. Entonces, abrir y no poder asumir los costes fijos y perder dinero, pues es probable que muchos de ellos tomen la decisión de no abrir, ¿no? En Francia estamos ante una historia similar y, bueno, pues es que la verdad es que mientras, aunque se va avanzando desde un punto de vista farmacológico y no tenemos de momento ninguna vacuna que sepamos que vaya a estar lista desde un punto de vista masivo antes de 18 meses, ningún tratamiento que a día de hoy sea efectivo, aunque hoy se anunciaba curiosamente que Gilead, esta farmacéutica americana, que justo la semana pasada pues la OMS pues yo creo que metía un poco la pata al anunciar que los resultados no estaban siendo positivos, pero básicamente porque estaba confundiendo las pruebas que se estaban haciendo con pacientes chinos. Pues hoy ha anunciado pues, bueno, que su antiviral Remdesivir pues, estaba teniendo pues, bueno, un impacto bastante positivo en la enfermedad y bueno, yo también creo que parte de esto es el positivismo que estamos viendo hoy en los mercados financieros. Pero bueno, de momento, a día de hoy, tratamiento efectivo no se puede dar y entonces quedaría solo lo que se denomina la inmunidad colectiva,
que en general los epidemiólogos consideran que tiene que pasar la enfermedad un 60% de la población para considerar que hay una inmunidad colectiva, además de no saber a día de hoy si esa inmunidad es duradera o no. Se estima que el nivel de contagios a nivel generalizado dependiendo un poco menor, pero más o menos se baraja niveles de contagios entre el 5 y el 10 de escalada. Aquí la gran diferencia quizás es primero la cantidad de test y pruebas que hacen, pero por otro lado la trazabilidad de la gente a la que han realizado este tipo de pruebas, algo que es más complicado de hacer en Occidente, ¿no? De hecho, bueno, se está también debatiendo este tema incluso en el Reino Unido, pero a día de hoy pues no se ve mucha voluntad de poder hacerlo. En este caso, lo que estamos viendo en China es que el impacto en la economía, pues poco a poco se va normalizando la parte de la oferta, es decir, la de la producción, la parte más ligada a la industria. La industria en general, pues se ve ya unos niveles de producción, dependiendo del sector, pero que puedan estar en los más afectados quizá todavía al 85%, pero hay muchos en el 95% o incluso casi llegando al 100%. Pero donde estamos viendo es que la demanda y especialmente el consumo pues está tardando más de lo que se esperaba. De hecho, se está pensando incluso hasta si los niveles de consumo normalizados, pues a lo mejor pues tendremos que pensar que deberían estar en torno a un 10 o un 15% por debajo de los niveles tradicionales antes de la evolución de esta pandemia, ¿no? De hecho, en China en concreto, pues vemos como hoteles, por ejemplo, están todavía un 40% por debajo, restaurantes un 30% o incluso el transporte aéreo doméstico todavía un 70% por debajo. Desde un punto de vista, por seguir con la macro, sorpresa el viernes pasado con Italia en el sentido de que Standard & Poor's, la agencia de rating, no le toca el rating crediticio a Italia, lo tiene con perspectiva negativa, pero lo mantiene en triple B menos, y sin embargo, no, perdón, en triple B, y sin embargo Fitch ayer lo baja a triple B menos, un escalón solo por encima de bono basura, básicamente alegando una caída del PIB de en torno al 8% para este año y un incremento de la deuda sobre PIB hasta el 156% para final de año. España de momento se mantiene intacta, rating A menos con perspectiva estable. Aquí quizás las dos características que puedan hacer que cambie y que, bueno, pues yo le asigno una cierta probabilidad que así ocurra es que el deterioro fiscal que todo el mundo espera no sea temporal y que sea más duradero durante los próximos años, o que, bueno, pues dependiendo de, bueno, viendo la retórica del gobierno, pues si tocan la reforma laboral o afecta también su normativa a la evolución de las pensiones, pues es probable que afecte al rating crediticio. En Europa seguimos muy pendientes de lo que ocurra con la Comisión Europea y esos planes de rescate o la fundación de ese fondo de recuperación para toda la zona euro, ¿no? Se espera una discusión que siga para la segunda o tercera semana de mayo y con un riesgo que se está ya haciendo palpable en mercados financieros sobre todo, más que en mercados financieros, en que esas medidas al final lleguen tarde y sean pequeñas, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió después de la gran crisis financiera, donde nosotros en Europa, pues por culpa de lo mismo, estuvimos hundidos en la miseria básicamente hasta el 2012, mientras otros países pues iban recuperando con cierta atracción. Y sobre todo especialmente España, que es quien más lo necesita, con una mayor estimación que hay de caída en crecimiento económico o del PIB, vamos, para este año y una recuperación más lenta. Porque de momento hasta ahora los bancos centrales en general están actuando con bastante celeridad y contundencia. De hecho, el último movimiento que hicieron ayer fue
un poco más relajación de los requisitos de capital para el sistema financiero europeo, para aliviar esas necesidades de capital que se tienen cuando pues, el ciclo económico viene en contra y entonces sienten más presión por la mora y incrementándose el coste del riesgo. Y entonces, pues bueno, les libera un poco más desde un punto de vista de solvencia y de liquidez. Estamos en medio de la presentación de resultados empresariales. De momento estamos viendo como en Estados Unidos están cayendo un 18%. Los peores, como era de suponer, están siendo bancos industriales y materias primas, y los mejores, compañías de tecnología y utilities, ¿no? Y eléctricas, básicamente. Los mercados pues están actuando en general de una forma bastante positiva. Desde la última semana pues estamos viendo como el Eurostoxx 50 ha subido un 3,8, Standard & Poor's 500 un 3,4 y el IBEX un 2,5, no llega. Y además los bancos en concreto, gracias a las medidas de las que he estado hablando antes, han subido prácticamente un 7%. Curioso cómo en Estados Unidos está habiendo una rotación sectorial importante, está saliendo dinero desde el lado de bueno, pues las compañías que mejor lo habían estado haciendo, tipo el sector tecnológico, y yéndose más hacia pequeñas y medianas compañías, donde hemos visto que en 2 días el Russell 2000 pues, ha subido más de un 6%. Los diferenciales de crédito de los países periféricos después del viernes pasado, de las noticias del viernes pasado de Standard & Poor's, pues están comportando mejor. No hay más que ver cómo Italia, desde niveles de un 2,2 en su deuda a 10 años, se ha ido a niveles de 1,7, con lo cual eso es una mejora sustancial y que da cierto tiempo a que la Comisión Europea actúe. Pero bueno, si tardan demasiado, pues empezará el miedo un poco a esa sostenibilidad de la deuda y la imposibilidad de financiar incluso con pequeños superávits primarios que ha mantenido Italia durante estos últimos años, el incremento de los costes financieros. El mercado del petróleo, pues bueno, algo se ha estabilizado, pero todavía sigue bastante presión, sobre todo en el mercado de futuros, por las mismas dinámicas que vimos la semana pasada. En general, este ETF, sobre el crudo, que como expliqué la semana pasada, que básicamente la exposición al crudo lo hace con compra de futuros del primer vencimiento, pues ha ido modificando ya la estructura de vencimientos y en general el resto de los ETFs también lo ha ido haciendo, aunque ya lo habían hecho con algo de anterioridad. Bueno, pues se ha estabilizado un poco, pero en general vemos bastante presión todavía vendedora y que pueda afectar a los precios de los futuros del crudo. Y también al contado, evidentemente. De momento, las petroleras que están presentando resultados, por ejemplo, como British Petroleum, pues, bueno, la realidad es que estamos viendo es que los precios de realización medios del primer trimestre todavía son razonablemente altos, porque, bueno, el primer trimestre fue básicamente la última parte del trimestre cuando empezaron a caer con fuerza los precios del crudo y entonces pues, los resultados todavía no son especialmente representativos de lo que pueda ocurrir en el sector. Y ya quizás un poco por resumir lo que veníamos viendo durante este último mes, simplemente decir que esta es una crisis sanitaria que desemboca en una crisis económica y que esa crisis económica ha desembocado en una crisis en los mercados financieros. Y no al revés, que es lo que sucedió con la gran crisis financiera de 2008-2009, ¿no? Empezó con un problema en los mercados financieros que se trasladó a la economía real y luego salir de ahí fue, dentro de además de una serie de desequilibrios bastante importantes que había en la economía, pues fue bastante más difícil. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que los bancos centrales han empezado a actuar como prestamistas de última instancia y desde un punto de vista fiscal, pues en general, quien más y quien menos, pues se ha también actuado con contundencia y con rapidez. De todas maneras, esta expansión fiscal, por así decirlo, no es especialmente, o sea, lo que está haciendo realmente es llenar un hueco provocado por la crisis económica. No es una expansión fiscal que ayude a una situación previa que veníamos viendo bastante positiva y con buenos vientos de cola respecto a la economía mundial. O sea, esto lo que hacen al final es evitar
un escenario más negativo, evitan que la crisis en los mercados financieros se retroalimente negativamente en más crisis económica, pero estas medidas que se están tomando ni generan ingresos ni generan beneficios. Eso hay que tener bastante en cuenta, y lo que sí generan es deuda. Entonces, no van a evitar que haya, de hecho se está viendo, pérdida de mucho empleo, no van a evitar que haya contracción económica y no van a evitar que haya quiebras. Entonces, el positivismo que estamos viendo en los mercados financieros, pues deberíamos también tener cierta cautela a la hora de analizarlos, y por lo tanto, pues nosotros preferimos estar del lado conservador y siendo muy selectivos todavía a la hora de identificar qué activos financieros pueden merecer la pena. Es verdad que se acelerarán ciertas tendencias a nivel mundial como consecuencia de lo que estamos viviendo durante estos meses, como pues la adopción a lo mejor de tecnologías, inteligencia artificial, mundo online y ciertas tendencias que son muy disruptivas en muchos sectores, y habrá otras que pues se irán parando, como a lo mejor pueda ser la globalización en el mundo, donde muchas compañías se repensarán hasta qué punto merece la pena tener todo tan deslocalizado, y a lo mejor primará más la seguridad en el suministro. Y sobre todo, otro tema importante que yo creo, sobre todo que afecta al sector sanitario, es la actitud de los diferentes gobiernos ante los sobre todo conforme con los presupuestos públicos, ante un sector que ahora pues empieza a ser más estratégico de lo que era antes, donde primarán que sigan investigando y que a lo mejor pues se siga sobreestocando sobre ciertas cosas, y no estar más pendientes de recorte de este tipo de partidas para mejorar los presupuestos públicos. Por último, para hablar de pues dónde estamos en valoraciones, pues se siguen incrementando los múltiplos exigidos a los beneficios en general en mercados desarrollados. En concreto, por seguir con el mercado americano, que es quizás el que, pues el líder, por así decirlo, mundial, estamos viendo, como comentaba antes, bajadas en beneficios por acción, subidas en mercados, pero al final lo que hemos asistido es una expansión de múltiplos de más de 40%. Están ambos 500 para final de 2021. Si estimamos una recuperación más o menos en V, es decir, hasta beneficios por acción de $150, estaríamos hablando de casi 20 veces beneficios, con lo cual lo sitúa en la banda alta, por encima de la media de lo que estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista de mercados financieros, hay quizás demasiado optimismo metido en precio. Ya llevamos 2 semanas hablando de esto y el mercado, pues bueno, la verdad es que sigue subiendo. He comentado que las valoraciones en otras ocasiones no siempre son o pocas veces son catalizador en el muy corto plazo, pero sí suponen el mejor argumento para saber cuándo poner la carne en el asador o cuándo ir retirándola. Y en nuestro caso, pues bueno, ya la retiramos un poquito, todavía nos mantenemos ahí. La estrategia que comenté la semana pasada que habíamos hecho a través de instrumentos derivados con bancos, porque al final los bancos están en una valoración mínima de 40 años, una media en los bancos europeos de 0,4 veces valor en libros, y estas medidas del Banco Central Europeo y a lo mejor lo que se pueda anunciar por el lado de la Comisión Europea, pues liberaría bastante ese pesimismo del sector que peor lo ha hecho en general. Durante poco en general, y las inversiones las evitamos hacerlas en directo y comprometiendo muy poquito dinero a partir de primas de derivados, pues sí hemos aprovechado esta subida que ha tenido recientemente. Y bueno, pues nada más. Si queréis, abrimos el turno de preguntas. Muy bien, buenas tardes, Luis. Pues pasamos con la primera pregunta. Tecnología y farma lo están haciendo bien. ¿Crees que seguirán subiendo o bien va a empezar a tirar más el sector industrial?
Pues si el ciclo empieza a mejorar, como estiman los mercados que van a mejorar, porque hasta ahora es curioso que la recuperación del mercado no ha venido por los sectores más cíclicos, que es lo que suele ocurrir normalmente después de meter en precio una recesión. Pero si esto continúa así, ya estamos viendo cómo ciertas compañías cíclicas, las de mayor calidad, pues están cogiendo el liderazgo y en general, incluso hasta en Estados Unidos, los sectores más valor lo están haciendo mejor. Que tecnología y farma creo que lo seguirán en general haciendo bien, a lo mejor las compañías que estén especialmente caras lo seguirán haciendo bien, pero perderán el liderazgo de la recuperación en caso de que esto siga mejorando. Eso está clarísimo. Y también si esto empeora, pues será lo que también más caiga, como siempre. Muchas gracias. ¿Sigues pensando que los niveles de entrada en Standard & Poor's están por debajo de 2.200? Bueno, pues es difícil. Cuanto más sube el mercado y más va avanzando la adopción de medidas por parte del gobierno, los bancos centrales y sobre todo de la evolución de la pandemia y mayores noticias o confianza en que que dé cierta visibilidad a que el mundo pueda empezar a recobrar algo de normalidad, pues se hace cada vez más lejanos ese 2.200. Lo sigo manteniendo, la verdad, ahí como un escenario especialmente negativo. Lo sigo manteniendo. Antes era más bajos, antes 2.200, que decir, antes el escenario muy negativo, cuando hacíamos números, nos salían en torno al 2.000, 1.900, ¿vale? Puede ser el escenario especialmente negativo, pero empezaría a entrar igual con niveles un poco más altos, en torno a 2.400, siempre y cuando, claro, estas cosas siempre poniendo en contexto con lo que está ocurriendo en el momento y por qué está cayendo. Pero niveles de 2.400 pueden ser mejores, buenos momentos de entrada en la situación actual. Muchas gracias. ¿El mercado ha descontado ya totalmente los efectos del COVID-19, incluyendo lo que puede resultar de la gestión que están haciendo de la crisis UK y USA? Pues yo creo que totalmente, sí, sí. El mercado lo está descontando a los precios actuales. Es que estamos en Estados Unidos a un 10% de máximos históricos, que eran unos máximos históricos especialmente altos. Entonces, es que ya incluso hasta sin que hubiera ocurrido esta pandemia, los niveles actuales ya son un poco exigentes. Si encima estamos metiendo una situación de crisis económica de la que sí se saldrá, pero todavía tenemos dudas de cuándo y cómo, pues creo que los múltiplos son un poco exagerados. Por complementar además la pregunta anterior, también, o sea, desde un punto de vista de valoraciones, por un lado está los niveles, o sea, asignar si un mercado o una compañía está cara o barata. Por un lado, necesitas ver visibilidad, que es lo que se va avanzando a lo largo del tiempo, y esa es la razón por la que digo que a lo mejor 2.400 puede ser un momento. Y por otro lado está la pura valoración a largo plazo. Y por mucho que esté ocurriendo en el mundo en el momento actual, si de repente el mercado, por ejemplo, se fuera a 1.900, pues aún dentro de la crisis más profunda, pues sabes perfectamente que en 5 años normalmente el mundo tiende a normalizar, con lo cual, independientemente de la no visibilidad de lo que pueda ocurrir, hay ciertas valoraciones que ya no lo soportan. Bueno, eso es simplemente porque quería complementar un poco la pregunta anterior. Muchas gracias, Luis. El petróleo sigue en una valoración muy baja. ¿Lo ve una oportunidad? ¿Hay alguna manera de invertir como persona individual? Lo veo oportunidad, de momento no. Yo creo que hay muchísimo que absorber todavía en los próximos trimestres. O sea, no me cabe la menor duda, que 2023 habrá escasez de petróleo y seguramente estos precios nos van a parecer de risa. Pero por el camino pues pueden pasar muchas cosas y por el camino se pueden incluso hasta llevar compañías por delante. Desde un punto de vista de puro exposición a petróleo, yo la verdad es que de momento estaría fuera. Yo creo que la mejor manera de ganar exposición a petróleo es a partir de compañías petroleras. Y aquí con compañías petroleras pues tienen las maneras quizá más conservadoras, más tranquila de hacerlo, que son las integradas grandes, estilo Total, Shell,
British Petroleum, Repsol o Galp, o Equinor, aunque Equinor es más exploración y producción quizás, bueno, también tiene un componente de negocios renovables, pero luego también hay muchas compañías solo expuestas a la exploración y producción, otras más al refining marketing, otras más a ciertos negocios de servicios añadidos al mundo del petróleo, o sea, el sector es bastante amplio. Pero bueno, para hacerlo de una manera sencilla y sin necesidad de profundizar demasiado, yo preferiría ganar exposición a través de petroleras que a través de directamente de ETF sobre el crudo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuándo salir del mercado americano? ¿Y bancos? ¿Qué bancos? ¿Europeos versus americanos? Pues puede ser la pregunta, pues, la primera parte no la he entendido bien. ¿Cuándo salir del mercado americano? Salir del mercado americano, pues bueno, yo empezaría a salir ahora un poco, si estás dentro. Porque las valoraciones, como digo, pues me parecen especialmente altas. Eso sí, cuando hablamos de mercado americano, hablamos de mercado en general, del índice, porque ciertas compañías, pues si uno tiene buenas compañías en cartera, pues quizás lo mejor es no salirse, quedarse ahí y asumir los vaivenes, porque es en la mayoría de los casos la mejor estrategia. Respecto a bancos, no me cabe la menor duda que prefiero tener bancos americanos a bancos europeos. Pero bueno, también es verdad que los bancos americanos cotizan con una prima especialmente alta respecto a los europeos. Muy bien. Preguntan por el allocation en deuda de gobiernos. Deuda de gobiernos quizás tendría, aunque da poco valor, pero sí es verdad que en carteras mixtas o equilibradas sigue teniendo su papel como colchón en caso de que las cosas se pongan feas. En este sentido, pues tendría deuda del gobierno americano sin duda y hasta incluso con plazos relativamente largos. Respecto a deuda europea, me cuesta, pero tendría pues por lo menos deuda que dé algo negativo, algo positivo y que se tenga algo de cupón que cobrar. Y en este caso, pues bueno, pues de momento quizás con el soporte que nos va a seguir dando los bancos centrales, pues no me da especialmente miedo tener deuda española, incluso algo de italiana, pero vamos, con mucho cuidado porque dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema, pues habría que salirse rápido. Muchas gracias. ¿Qué opciones reales existen sobre las intenciones de España e Italia de recibir los fondos que necesitan para la reconstrucción en forma de subsidios? No contaría como deuda en lugar de vía programa MEDE, que sí contaría como deuda, tal y como existe en los países del norte. Opciones reales, pues es que eso es meterte ya en la psicología de los políticos en general en Europa y muy complicado. Yo creo que las opciones, o sea, la probabilidad es más del 50%. Sin que sea especialmente alta, detrás habrá una discusión y una negociación bastante dura, pero creo que es bastante evidente que es lo que hace falta. Porque si al final cuenta como deuda, es patada para adelante y en 2 años estamos teniendo un problema todavía peor quizás que el que tenemos ahora. Entonces, creo que al final la Unión Europea claudicará con este tema, pero no las tengo todas conmigo. O sea, es completamente binario. Eso sí, ya te digo que le asigno un 50%, más de un 50% de probabilidad, pero más de un 50, pero a lo mejor menos de un 70. Es que no lo sé, esto también es un poco un dedo al aire. Muchas gracias, Luis. ¿El giro de USA hacia las pequeñas y medianas compañías podría darse en Europa? Podría darse en Europa, sí, perfectamente, ¿por qué no? Pero también teniendo en cuenta que el escenario macro con la actitud que se está teniendo en Europa, sobre todo porque las pequeñas y medianas compañías por regla general suelen tener un sesgo más doméstico, ¿vale? Y en este sentido, pues más dependientes de lo que ocurre con la política en cada una de las regiones. Y entonces, bueno, pues el comportamiento no va a ser tan fácil y sencillo como lo será en Estados Unidos. Pero sí, perfectamente puede ocurrir exactamente lo mismo. Muy bien.
¿Piensas que China pagará esta crisis como culpable de la pandemia? Y en este caso, ¿qué país emergente podría sustituirle como gran economía mundial? ¿India? ¿Brasil? Está habiendo bastante animadversión en prensa internacional sobre China. Y de hecho China, con lo que contaba antes del cambio de actitud sobre la globalización y la relocalización de las cadenas de suministro, es muy difícil que, por ejemplo, Apple se lleve Foxconn de China, pero a lo mejor las nuevas inversiones en capital pues no las hace todas en China, por poner uno, o sea, me lo estoy inventando, y empieza pues a pensar en otras localizaciones mucho más cercanas o más seguras, ¿no? Esto desde un punto de vista de crecimiento económico y sobre todo de exposición al sector exterior que tiene China, o dependencia, quiero decir, le afectará, ¿no? No creo que lo pague como se merece, sinceramente, y China, de todas maneras, seguirá siendo una gran potencia mundial y dudo mucho que sustituible en un medio plazo. En plazos más largos, pues es probable, yo creo que la única economía que le puede hacer algo de sombra a China, de aquí estamos hablando a mínimo 10 años, es India, evidentemente, por la cantidad de gente que tiene, de población activa, y sobre todo ese perfil demográfico, y si empiezan a fluir como venían fluyendo hasta ahora inversiones en capital importantes, sobre todo desde un punto de vista además de inversiones en capital extranjeras, pues pueda avanzar. De hecho, es el país que tiene o que tenía mayores perspectivas de crecimiento de los grandes para este año y el que viene. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinión tienes sobre el mercado inmobiliario versus mercado financiero? Mi opinión en general, a ver, el mercado inmobiliario siempre lo he considerado fundamental dentro del patrimonio dentro de un patrimonio familiar, pero yo siempre he sido más pro mercado financiero, y diciendo mercado financiero, o sea, me refiero a, a inversiones reales en buenas compañías, porque bueno, pues son muchísimo más líquidas, es un negocio también menos cíclico y, o sea, que puede ser menos cíclico que el propio mercado inmobiliario. El coste de mantenimiento es básicamente nulo en comparación con el mercado inmobiliario, y las rentabilidades sobre el capital invertido en general han sido bastante superiores. Cualquier periodo bueno de mercado inmobiliario, me da igual que incluso hasta se coja Londres durante los últimos 20 años, lo triplica, lo cuadruplica una inversión durante el mismo tiempo en el Standard & Poor's 500. Muchas gracias. Supongamos que en el mes de agosto tenemos otro confinamiento en España. ¿Cómo reaccionará la bolsa? Bastante mal, yo creo. Bastante mal, porque al final esto supone incertidumbre sobre, oye, realmente la estrategia de salida hasta qué punto ha sido efectiva, ¿no? ¿Cuántas veces va a ocurrir esto? Si esto ocurre además, y entonces se empezarán a desencadenar revisiones a la baja de perspectivas económicas, compañías que no han empezado todavía ni a recuperar, que vuelven a hundirse en el hoyo. Entonces, claro, ese exceso de endeudamiento que a lo mejor han cogido y la caja que han estado quemando, que ahora empezaban a recuperar, pues ya otra vez la pones en duda, se incrementan otra vez, se puede incrementar el paro, las quiebras, pues evidentemente sería una noticia bastante negativa. Gracias, Luis. ¿Ves oportunidad en compañías aéreas? Si es así, ¿mejor europeas o americanas? Por otro lado, ¿sigue habiendo buenas oportunidades para comprar bonos de high yield? Compañías aéreas, bueno, primero las americanas no las sigo, con lo cual no podría dar opinión. Y de las europeas, yo de momento estaría fuera, porque no tengo muy claro. Es verdad que también quizás me falta un poco análisis más en profundidad, sobre todo de su situación, sobre todo de hacer análisis de estrés, de hasta qué punto son capaces de aguantar entornos de tráfico aéreo peores de lo que en principio se estiman, y sobre todo porque creo que la normalización del tráfico aéreo va a tardar bastante más de lo que se espera.
Entonces, es verdad que en muchos casos han caído especialmente fuerte, pero bueno, yo creo que ahora mismo es muy difícil hacer ese análisis y en general es un negocio de las líneas aéreas que me gusta también muy poco. Es un negocio de muy baja calidad y bueno, pues con unos vaivenes en los retornos sobre el capital invertido muy altos y compañías que en cuanto el ciclo se les da la vuelta se ponen a perder dinero, muy dependientes de una materia prima que tiene una volatilidad brutal que es el crudo y entonces en este sentido las líneas aéreas pues los veo, es un negocio en el que me gusta poco invertir, con lo cual lo sigo un poco de lejos, para ser sinceros. Y high yield, oportunidades, por supuesto que habrá, porque hay compañías muy buenas con rating high yield y que saldrán de esta situación reforzadas, pero de momento, pues bueno, hay que ser muy selectivo y tener mucho cuidado. En general, yo me pondría de la mano de un gestor con buen track record y muy experimentado, o hacer un análisis del high yield exactamente igual, que es como hacemos un poco también en Banco Alcalá, un poco como el análisis que hacemos de las compañías, que básicamente es un análisis del negocio, ver la capacidad de generación de caja, te quedas un poco más arriba en la cuenta de resultados y haces un análisis un pelín distinto del balance, pero el análisis del negocio es exactamente el mismo y es la capacidad que tiene la compañía de generar caja para poder repagar la deuda. Y bueno, pues hay veces que la compañía desde el lado de la renta variable es difícil saber cuánto vale si está especialmente endeudada, pero por estar endeudada y por tener bonos cotizados, pues a veces se ve mucho valor en el propio bono. Y o se hace ese análisis de esta manera o hay mucha probabilidad de poder meter la pata. Muchas gracias. En relación a la pregunta que te he hecho antes sobre un posible confinamiento en agosto, ¿cuáles serían las recomendaciones para invertir en bolsa en el caso de que podamos tener otro confinamiento antes de septiembre? Si uno da bastante por sentado que esto va a ocurrir, lo mejor es estar muy conservador, porque muy conservador y me refiero a muy poco invertido en renta variable, sabiendo que esto va a ocurrir, y de estar invertido en renta variable, viendo un análisis de qué es lo que lo ha hecho bien en el mundo confinamiento, que al final son compañías de alimentación, de distribución alimentaria y 4 o 5, bueno, 4 o 5 me estoy exagerando, desde un punto de vista de tecnología y farmacéuticas, pues a lo mejor estar invertido en buenas compañías ahí y estar tranquilo. Muy bien. ¿Crees que vale la pena invertir ahora en el Nasdaq con visión a largo plazo o mejor solo en algunas compañías concretas como Apple, Amazon y Google? Yo prefiero siempre compañía. A mí los índices me gustan relativamente poco por no saber especialmente, me refiero desde el lado del minorista exactamente qué es lo que se está comprando, porque se está comprando más peso en lo que más ha subido, sin saber si es lo que más ha subido, además es lo que está más caro y que cuando esto se da la vuelta a veces es lo que más se vende, ¿no? Prefiero compañías en concreto. Si es verdad que a lo mejor uno coge el Nasdaq y se mira el índice y puede ir mirando valor a valor, pues si el negocio gusta más o menos y si está especialmente caro, ¿no? Y aquí pues se tienen compañías fantásticas como es un Alphabet, un Microsoft, un Apple, un Amazon. Amazon quizás está especialmente cara, las otras no están tan caras, o sea, están exigentes, pero es verdad que son compañías que crecen mucho. Y luego pues hay muchas compañías de semiconductores que básicamente se pueden asimilar a compañías industriales en una situación en la que de mercado en la que se han concentrado muchísimo y se han convertido casi en sectores oligopolísticos y muchísimo más rentables y con menos deuda, con mucha caja en el balance que antes había y con múltiplos todavía razonablemente asequibles, o sea que sí. Gracias, Luis. ¿Invertiría en Socimis? ¿Alguna recomendación? Y también preguntan sobre el sector hotelero en estos momentos que cotiza tan bajo. Pues sector hotelero, no tenemos ninguna de las dos, ni Socimis ni hoteles. Hoteles consideraba que mejor que una Socimi hotelera era invertir en Meliá. Comprabas los hoteles en propiedad ya con un descuento brutal y además pues había un negocio bastante razonable en gestión / alquiler.
y además en varias zonas geográficas y tal. Y al principio del todo teníamos Meliá y teníamos IHG, que es básicamente el grupo de hoteles Intercontinental, que es un negocio además fantástico, sobre todo por la cantidad de su exposición geográfica, la cantidad de marcas y segmentos a los que llegan. Pero bueno, la verdad es que actualmente, conforme es nuestro escenario primero macro y segundo de las dudas que tenemos sobre que este tipo de sectores vaya a recuperar con cierta normalidad y sobre todo con el riesgo que hay a que haya una segunda ola y por tanto vuelvan medidas de confinamiento, aunque sean mucho más ligeras, de momento creo que es un sector difícilmente invertible. Y en Socimis, pues ocurre 3/4 de lo mismo. Cuando se vean, simplemente avisar que cuando se vean descuentos, o sea, a mí me gusta, de todas maneras, las Socimis, las compañías inmobiliarias se analizan o se valoran mucho con primas o descuentos sobre el valor neto de los activos, que básicamente son las agencias de tasación, pues un estilo Richard Ellis, las que lo asignan con una periodicidad pues, o trimestral o semestral. Y esos descuentos actuales pues no son muy representativos porque tenderán a bajarse con cierta o sea, que se tienen que ajustar de una manera considerable. Me gusta más analizar por la capacidad de generación de caja que tiene la compañía como cualquier otro negocio. En este sentido, me sentiría más tranquilo, insisto, no las tenemos, pero me sentiría más tranquilo en compañías del estilo Colonial o Merlin que no de más sector residencial o centros comerciales. Muy bien. ¿Cómo crees que está afectando el efecto liquidez bancos centrales en los días de caída? ¿Evita que profundicen? Sí, totalmente. Totalmente. Se está viendo que este efecto liquidez ha reducido muchísimo, que sigue alta, pero ha reducido muchísimo la volatilidad en prácticamente todos los mercados. Es que hasta parece que los bancos centrales en su programa han incluido compra de renta variable con cómo está actuando, ¿no? Entonces, sí. Incluso en los momentos de caída se ve que las caídas pues están atenuadas por este efecto. Muy bien. Hay un exceso de optimismo en las bolsas, al menos desde un punto de vista de descuento de beneficio. ¿Se justificaría que el múltiplo de beneficio se vaya a 25 o 30 veces? Pues puede ser justificable desde un punto de vista de, sobre todo, cuando se asigne que la tasa de descuento pues, se hace con un tipo de interés sin riesgo pues cercano a cero. Y que ese tipo de interés sin riesgo, si no lo vas a tocar en aproximadamente, no sé, los próximos 15 años, por decir algo, es decir, tipos de interés ultra bajos para siempre, pues por mucho que a lo mejor le incrementes un poco la prima de riesgo a la renta variable y por mucho que a lo mejor le ajustes la expectativa de crecimiento y se la quites un punto, es tan brutal la bajada por parte del efecto de la bajada por parte del tipo de interés sin riesgo que perfectamente te puede justificar 20, 25 o incluso 30 veces beneficios. Ya lo dijo Warren Buffett antes de esta crisis, que si los tipos de interés se fueran a quedar así de bajos para siempre, la bolsa está ridículamente barata. Bueno, pues es que es así, es que los números es lo que muestran. Otra cosa es que esto te lo creas o no y sobre todo pues con lo que tenemos encima, ¿no? Porque al final una crisis de este calado generalmente deja cicatrices y esas cicatrices pues tardan más, en algunos sectores pues tardan mucho en recuperarse y en otros a lo mejor ni lo notan. Muchas gracias. Preguntan si recomiendas acudir a la OPA de Bolsas y Mercados Españoles. Sí. Sí, porque no creo que haya, o sea, se ha descartado que haya ninguna contraopa y para quedarse con un título sin liquidez y en el que es un minoritario que va a estar maltratado, pues, y sobre todo con el upside o sea, quiero decir, con el potencial de subida que pueda tener la acción, que es básicamente nulo, lo único es, bueno, pues recibir un dividendo, pues probablemente, pero para eso creo que hay mejores oportunidades en el mercado.
Gracias, Luis. El mercado americano está comportándose mucho mejor que el europeo. ¿Interesa entrar en Standard & Poor's a pesar de los costes de cubrir la divisa? Pues de momento yo creo que ahora mismo no. Como he comentado, con los múltiplos que hay estamos más vendedores que compradores. Si se tiene ya exposición, la cobertura de la divisa cuesta muy poco ahora y yo creo que sí que puede merecer la pena en la medida en la que pues, a medio plazo pues creo que el dólar debería ir tendiendo a depreciarse, aunque bueno, de todo, claro, aquí estamos hablando de ceteris paribus, ¿no? Que no pase nada con la zona euro. Pero bueno, viene bien tener dólar en cartera, no sé cuánto suponen los dólares ahí, pero viene bien tener dólar en cartera y si se tiene exceso de inversión en renta variable americana, pues sí, hacer una cobertura por una parte pues no pasa nada porque tampoco se gasta uno tanto. Muy bien. La bolsa china está cara. En el año ha caído menos de un 8%. ¿Puede seguir recuperando la caída y ponerse en positivo? No está especialmente cara, tampoco está barata, pero también es verdad que las compañías chinas ahora mismo pues son de las que más crecen, por un lado, y por otro lado tienen una economía detrás que es la primera que está saliendo de este bache. Entonces, en ese sentido, es uno de los mercados que más nos gusta para estar invertido. Muy bien. Dentro del sector construcción, ¿qué opinas sobre ACS? ¿Puede seguir subiendo después de haber subido más de un 100% desde mínimos? ACS me gusta, ACS la tenemos en cartera y es verdad que ha subido muchísimo. También es verdad que es que los niveles a los que se había ido eran ridículos y no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, buena parte de esa caída se puede considerar ruido y luego otra parte de la caída, pues bueno, ya digo, de la recuperación, pues ha ido conforme a lo que han hecho este tipo de compañías. En general, ACS es una de las compañías mejor posicionada para un eventual plan de infraestructura, sobre todo en Estados Unidos, que si al final se termina aprobando será bastante grande y es una de las, y si uno quiere jugar o invertir en esta historia con compañías europeas, pues ACS es de las mejores maneras de hacerlo. Por otro lado, bueno, pues es el negocio de la construcción y de los servicios de ingeniería, que es básicamente lo que hace ACS, son los principales receptores de los planes de reconstrucción después de una crisis. Es verdad que es un negocio que no es especialmente bueno, pero porque son muchos volúmenes con unos márgenes relativamente bajos, pero bueno, unidos al negocio concesional le da cierta estabilidad. Entonces, ACS además cuenta, yo creo, con la liquidez suficiente para aguantar durante bastante tiempo un entorno de este estilo y sí, pues es una de las, dentro del sector, junto con Ferrovial, pues yo creo que son las dos mejores opciones. Muy bien. ¿Es buen momento para invertir en Japón? Pues también creo que sí. Primero, Japón cuenta con una divisa refugio que es el yen. Por otro lado, cuenta con unas compañías que no reflejan la situación económica del país. Y me explico, las compañías japonesas, bueno, después de todo lo que han ido viviendo durante estas últimas décadas, están especialmente capitalizadas. Son las compañías que tienen menos deuda del mundo, en general, bueno, menos deuda o más caja en porcentaje, o más caja en cuenta corriente, en el balance del mundo. Eran compañías que eran especialmente poco rentables hace 2 décadas, lo han sido hasta hace básicamente 4 o 5 años que han empezado a incrementar los retornos sobre los recursos propios hasta ya a niveles similares a los europeos, algo todavía por debajo de Estados Unidos, pero estamos hablando que es un mercado que cotiza, pues no se paga ni el valor en libros de las propias compañías. Y estamos hablando de compañías que con un negocio en general muy razonable, muy expuestas también a lo que ocurre en el resto del mundo e insisto que bastante inmunizadas, yo creo, a la situación económica del país.
Con lo cual creo que Japón es una de las áreas a tener. Es verdad que queda lejos, que es difícil a veces de entender, han estado, que muchas de ellas han estado baratas durante un montón de tiempo y no llegan a tirar nunca. Porque es que hay compañías en las que se está pagando pues, básicamente 1 o 2 veces beneficios, con lo cual, pero es que es un mercado que en general ha hecho poco caso, sobre todo en un universo un poco más de pequeñas y medianas compañías, poco caso al accionista. Pero poco a poco se va metiendo legislación que más proaccionista, en el sentido de eliminar o desincentivar las participaciones cruzadas entre las compañías, y que yo creo que eso es bastante importante para entender bien lo que se está comprando, y que en general pues todas estas medidas están redundando en la mejora del entorno empresarial japonés. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la tendencia actual al recorte de dividendos en España, ¿cuál sería tu recomendación para una inversión orientada al dividendo? En España, pues la recomendación es un poco la de siempre, que nunca ha sido comprar compañías simplemente porque tengan un dividendo alto. Es verdad que se van a recortar mucho, pero en la mayoría de los casos será temporal. Sobre todo porque yo prefiero dividendos del 4,5 de Inditex, pero que crecen entre un 5 y un 10% todos los años, que dividendos del 8-10%, pero que según lo paga se lo está quitando la valoración a la compañía no crece. Y sobre todo cuando ahora mismo pues sectores donde con dividendos muy altos, estilo petrolero o Telefónica mismo, pues lo pongo bastante en duda que puedan seguir pagándolo, ¿no? Entonces, bueno, huiría de esos dividendos artificialmente altos, iría más a dividendos recurrentes y crecientes, aunque sean un poco más bajos. Y en este sentido creo que sigue habiendo compañías muy razonables en España, como puede ser un Logista, como puede ser un Ferrovial, como puede ser un Viscofan, un Inditex. Muchas gracias, Luis. ¿Espera usted un escenario W para el desempeño de los mercados, todavía que la realidad económica es muy negativa? Pues es un escenario factible. No, es que tener certeza sobre lo que va a ocurrir, pues no la tiene nadie, pero perfectamente puede ocurrir. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en la cabeza dentro del análisis de escenarios. Y sí lo veo perfectamente factible. ¿Cómo cree que se comportaría la bolsa española ante un hipotético rescate por parte de la Unión Europea? Pues en general bien, porque aliviaría mucho al sector financiero, que aunque ya no pesa tanto en los índices como antiguamente, bueno, sigue siendo un sector importante. Punto 1. Y punto 2, muchas otras compañías que pertenecen al índice, pues se le quita presión de la liquidez de acceso a financiación por un lado y se le quita presión en muchos casos de morosidad permanente. Es decir, que a lo mejor a un Iberdrola de turno pues haya gente que empieza a no pagarle las facturas porque lo está pasando mal, pero bueno, si hay un rescate contundente, pues evidentemente la situación macro no será la misma y podrán volver a pagar las facturas a lo mejor dentro de año y medio, dentro de un año, dentro de 6 meses, no lo sé, pero el escenario económico al final repercute directamente sobre el negocio de muchas compañías, con lo cual lo recogerá bastante bien. Y sobre todo que esa incertidumbre se convierte en algo menos de incertidumbre o más certidumbre, con lo cual normalmente los múltiplos que se pagan por las cosas se incrementan. Actualmente España es el país que peor lo ha hecho en los últimos 10 años de Europa, entonces, y donde los múltiplos son más bajos y donde incluso la rentabilidad por dividendos es más alta. Pero bueno, España pesaba hace 10 años España pesaba cerca de un 25% del Eurostoxx 50, ahora pesa un 12%. Es que el cambio ha sido brutal. Gracias, Luis. Y por último, pasamos a la última pregunta, que es sobre si invertirías en bancos españoles. No es un negocio que nos guste y que cumpla con los requisitos que les pedimos a las compañías donde invertimos, porque uno es especialmente cíclico, independientemente de que en el corto plazo pues cualquier cosa mala que ocurra le afecta especialmente a los bancos. Es un negocio que por naturaleza está especialmente apalancado, funciona con demasiada deuda,
con respecto a los recursos propios de la compañía y nosotros tenemos como premisa huir lo más posible de la deuda y solo aceptarla con negocios que lo aguanten, y en concreto el sector financiero lo aguanta poco. Que los bancos centrales estén aliviando los requisitos de capital, bueno, pues eso al final es un tema contable, que evidentemente afecta al día a día de los bancos y a su capacidad de generación de negocio, pero no representa ningún catalizador por el que los bancos vayan a ganar más dinero o vayan a ser más rentables. Muchas gracias, Luis. No hay más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda que os pueda surgir. Las dudas, como sabéis, se pueden enviar al email que aparece en pantalla, info@bancoalcalá.com. Y bueno, mañana recibiréis el email en el que se encontrará un enlace para el podcast de este webinar, y además lo iremos publicando en cada webinar en el blog de Research del grupo. Espero que haya sido interesante y nada, como siempre, os emplazamos a futuros webinars que iremos comunicando oportunamente y que bueno, ante ya más que nada, pues más tranquilidad desde un punto de vista de flujo de noticias, movimientos en los mercados financieros, etcétera, pues bueno, hemos considerado que se hace más adecuado hacerlo de forma quincenal. Gracias por su interés y buenas tardes.